Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 2, que está conformado por mi persona, Gabriel Gallens, Andrés Guillén, María Fernanda Garzón y Nicole Guevara. Hoy les vamos a estar hablando del nexo antagónico, y este nombre se origina gracias a los planteamientos y pensamientos tan opuestos que poseen los arquitectos a estudiar, que en nuestro caso son Le Corbusier y Venturi. Para contextualizar un poco, vamos a hablar un poco acerca del modernismo y el posmodernismo, que eran los movimientos que se encontraban nuestros arquitectos. Le Corbusier con el modernismo y Robert Venturi con el posmodernismo. El modernismo fue una corriente artística con intenciones revolucionarias que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Fue mayormente desarrollado con el interés de romper con los estilos tradicionales de la época, con el fin de buscar nuevas formas de expresión y estética contrarias a los elementos de la revolución industrial. Este movimiento se desarrolló principalmente en las disciplinas artísticas como la pintura, las esculturas, música, literatura y la arquitectura, que buscaba conectar el arte con la naturaleza. Por otro lado, el posmodernismo es un arte realizado después del modernismo, después de los años 60. La posmodernidad no era tan optimista. Habían visto lo ocurrido con los otros diferentes movimientos, veían cómo envejecían y caducaban, habían visto fracasar los grandes sistemas políticos e ideológicos, como simplemente todos estos movimientos pasaban de moda. La persona posmoderna se vuelve como más individualista y menos idealista. El progreso para ellos ya no es un concepto a tomar en cuenta. Se declara como un movimiento ambiguo, falso, viperino y venenoso. A continuación vamos a hablar sobre los 5 puntos hacia una nueva arquitectura. Fueron planteados por Le Corbusier y vamos a hacer un pequeño resumen de ellos. En el primer punto podríamos ver los edificios elevados sobre pilotis, donde la superficie al nivel del suelo debe ser ocupada por el movimiento del auto, el protagonista del espacio público en la era industrial. Luego seguiría la planta libre, que es la estructura que debe colocarse sobre el perímetro del proyecto de manera que no interfiera con el diseño interior. De tercero va la fachada libre, que la estructura se retira de la línea del frente para permitirle mayor libertad compositiva. La ventana horizontal, que la abertura se prolonga a todo lo largo de la fachada, garantizando un óptimo nivel de iluminación para todo el interior. Y por último, el punto 5, que es la terraza jardín. La cantidad de espacio natural que un edificio ocupa al construirse debe ser devuelto a la naturaleza con la creación de un jardín en la cubierta del edificio. Ahora, vamos a hablarle un poco acerca de los capítulos de la complejidad y contradicción en la arquitectura del libro de Robert Venturi y mencionaremos un poco las características importantes que tiene cada uno de estos apartados. Para empezar, se encuentra el primero, que es el capítulo 1, un suave manifiesto en favor de una arquitectura equívoca, donde Robert Venturi expresa que le desagrada la incoherencia, que habla como de una arquitectura compleja y ambigua de la experiencia moderna. Prefiere los elementos híbridos a los puros, los distorsionados a los rectos. Prefiere esto y lo otro a este o el otro. Y también plantea la frase de que más no es menos. Luego pasamos al capítulo 2, en complejidad y contradicción versus simplificación o pintoresquismo, donde Venturi habla acerca de la ambigüedad. Recalca que la frase menos es más deplora la complejidad y justifica la exclusión por razones expresivas. También habla de una arquitectura compleja. En el capítulo 3, la ambigüedad, habla de que la ambigüedad y la tensión están en cualquier parte en una arquitectura de la complejidad y la contradicción. Un elemento arquitectónico se percibe como forma y estructura, textura y material. Estas relaciones son la fuente de la ambigüedad. Capítulo 4, los niveles contradictorios. Habla de que una arquitectura que incluye diversos niveles de significado crea ambigüedad y tensión. La arquitectura es válida solo cuando se reflejan las complejidades y las contradicciones. En capítulo 7, que es la contradicción adaptada, que Robert Venturi habla un poco acerca de que es tolerante y flexible y que admite la improvisación creando un todo que quizás es impuro.
Luego el capítulo 8, la contradicción yuxtapuesta, donde brevemente menciona que las direcciones yuxtapuestas crean complejidades y contradicciones rítmicas. Y por último, el capítulo 9, el interior y el exterior. Robert Venturi menciona que el contraste entre el interior y el exterior puede ser una de las manifestaciones principales de la contradicción en la arquitectura. Y también menciona que el interior debería ser expresado hacia el exterior. Y bueno, con la información que originalmente teníamos de Le Corbusier y con la nueva información recopilada de Venturi, pudimos darle un nuevo sentido, una nueva reinterpretación a estos puntos, ya que los logramos contaminar y darles una interpretación propia, lo que nos condujo a los 5 nuevos puntos, los cuales comenzamos con los pilotes o muros de carga, que este es el emplazamiento de diferentes métodos estructurales. Por segundo tenemos la planta dividida, la cual se utilizan elementos que permiten la división del espacio en diferentes zonas. La fachada inútil, que es la implementación de fachadas sin propósito estructural ni funcional, su uso es meramente estético. Las ventanas libres, que son aperturas combinadas en su forma de ampliamiento. Previamente solo se mencionaba las ventanas horizontales, como es en el caso de Le Corbusier, pero se plantea romper con este esquema de ritmos regulares, que se planea usar ventanas tanto horizontales como verticales, representando un poco más las obras de Venturi. Y por último tenemos jardín en la planta baja, que esto se planea devolver un poco el jardín a la planta inferior con el objetivo de remover este enfoque a la máquina y darle esta importancia al ser humano. Luego tenemos las configuraciones volumétricas, en donde se divide el volumen en 2 niveles, cada uno con una altura de 3 por 3 metros. Luego, al dividir uno de los 2 niveles en 2 volúmenes iguales de 3 por 12 metros, se mueve el volumen superior 3 cubos de 3 por 3 hacia adelante. Una vez que los dos volúmenes están en la posición deseada, se analizan la posibilidad de la fragmentación de los mismos, por lo que se elimina una fila de 2 cubos de 3 por 3 en el volumen inferior. Y por último, se procede a agregar al volumen inferior una columna de 3 cubos de 3 por 3 al lado derecho del volumen. Con esta geometría ya definida, procedemos a implementar los diferentes sistemas estructurales como fueron mencionados previamente, los cuales son los pilotes y los muros de carga. Aquí se puede ver en la parte superior de la casa, donde se presentan los pilotis que atraviesan toda la superficie hasta llegar al espacio central. Y por último tenemos a la derecha el muro de carga, el cual se encarga de soportar esta superficie superior. Después tenemos la planta dividida, que por medio de elementos estructurales se divide la planta con el fin de generar diferentes espacios, que estos elementos vendría siendo el muro de carga, ya que este tiene grandes repercusiones tanto del espacio, y esto a la vez define un poco lo que había planteado Le Corbusier y de dejar la estructura fuera del edificio, y mediante esta implementación pensamos devolver un poco esta idea de la dualidad que anhelaba Venturi. En la fachada inútil, Le Corbusier plantea la fachada libre como un elemento que es parte de la estructura y Venturi como una estructura que no tiene ningún peso estructural real, por lo que decidimos contaminar a Le Corbusier con esta idea de Venturi para generar una fachada con un uso meramente estético. Luego están las ventanas libres, en donde Le Corbusier en uno de sus 5 puntos de la arquitectura plantea la idea de tener una fachada libre para poder aplicar las ventanas longitudinales. De esta misma manera, Venturi interpreta la fachada libre como una estructura independiente en el que genera ventanas cuadradas con diferentes dimensiones entre sí, para tener una ventanería combinada, por lo que decidimos romper este ritmo regular de las ventanas longitudinales para poder generar una ventanería combinada al igual que Venturi.
jardín en la planta baja. Se implementa la idea de la terraza, la cual trabaja bajo la idea mencionada previamente, la dualidad, ya que incrementa la espacialidad no solo en la parte superior, sino también en la parte inferior. Decidimos reintegrar nuevamente el jardín que Le Corbusier planteaba ponerlo en la terraza. Nosotros lo que queremos es regresarlo a la planta inicial donde se encontraba. Y por último, los elementos conectores, que bueno, en este caso los elementos conectores son las escaleras que podemos ver acá en este isométrico que se presentan fuera de la estructura gracias a la idea de Venturi y su relación entre el exterior y el interior, ya que abre esta oportunidad de observar el flujo de los movimientos. Bueno, aquí podemos ver la planta baja de nuestro proyecto, en donde se pueden notar los pilotis a la parte izquierda, así como la entrada y también la ventana que se encuentra en la fachada de al lado. También tenemos la segunda planta, en donde podemos notar las escaleras que están afuera, como mencionó anteriormente Andrés, y como los pilotis también pasan por la segunda planta. Luego pasaríamos a ver los cortes, en donde en la esquina superior izquierda se puede ver por dónde pasa este corte, y así podemos ver también un poco la forma de nuestra estructura. Igual con este corte podemos ver en la esquina superior por dónde pasa el corte y se ve la entrada, así como también como los pilotis pasan por las dos plantas. Ahora ya pasando en temas de la maqueta, por acá tenemos unas vistas isométricas de lo que viene siendo la construcción de nuestra estructura. También contamos con, bueno, aquí unas imágenes de la vista lateral de sus fachadas y otra un poco más interna de la terraza que se encuentra en la parte superior. Y ahora en la exploración fotográfica, aquí como un pequeño recorrido y del cual tendría una persona habitando esta estructura. Al igual como podemos ver también se encuentra la escala humana. Y ya por último, dos imágenes en perspectiva, dos puntos de fuga, como para tener una mejor visión de este proyecto y un fotomontaje que realizamos, que sería este de acá. Y también elaboramos este render. En conclusión, podemos ver cómo estas diferentes corrientes filosóficas influyeron en las obras tanto de los arquitectos a estudiar como lo son Le Corbusier y de Venturi, ya que cuando se empieza a cuestionar y a repensar el modernismo, surgen nuevas ideas como lo son las de Venturi, con las cuales se da inicio al postmodernismo. Es muy importante en temas arquitectónicos saber un poco acerca de los movimientos y pensamientos de los diferentes arquitectos que vivieron en el pasado, el cómo sus ideas, aportes, investigaciones, etc. han influido notoriamente en los diversos campos de la arquitectura que siguen vigentes actualmente. En este caso se estudió acerca de dos de los mayores exponentes del movimiento moderno, Le Corbusier y Robert Venturi. Sus ideas y pensamientos eran opuestos y gracias al trabajo realizado se logra una mejor comprensión de los ideales de cada uno y cómo se pueden incorporar en una nueva arquitectura.